Muy buenas a todos, mi nombre es Giancarlos Méndez. En este caso vamos a estar presentando el funcionamiento de un circuito mixto. Vamos a medir varios parámetros en lo que está el corriente y el voltaje. Vamos a empezar primero con la corriente, colocando nuestros tester en la opción de amperímetro. Colocamos nuestras puntas en el medidor de amperímetro y procedemos a medir. En este caso vamos a medir primero la corriente I1, que es la que entra por la resistencia de 4 ohmios, que nos debe dar 0.33. Es esta resistencia de aquí. Procedemos y empezamos, conectamos aquí y procedemos a medir. .33, muy bien. Quitamos la fuente para arreglar el circuito para poder medir la siguiente corriente. En este caso es la corriente 3, que es la que entra por este circuito serie de aquí, que está conformado por estas tres resistencias. Entonces procedemos, vamos a arreglar el circuito para poder hacer esa medición. Sacamos esta resistencia y la dejamos de esa manera para después tomar la medición. Procedemos a conectar nuestra fuente nuevamente y medimos. Según nos dice aquí, debe darnos 0.05 amperios. Procedemos a medir la corriente y como vemos nos está dando 0.05 entre 4, lo que está correcto. Procedemos a desconectar nuevamente. Esto lo hago para evitar algún choque, un pequeño choque eléctrico que nos pueda dar la fuente por algún filtrado que esté defectuoso. Colocamos correctamente la resistencia. Bien, ¿qué nos sigue medir? La corriente I2, que es la que pasa por la resistencia de 16 ohmios. En este caso la podemos ver aquí. Vamos a proceder a cambiar el circuito. La de 16 ohmios sería esta de aquí. Vamos a dejarla así. Procedemos y conectamos nuevamente la fuente para hacer la medición. Esta nos indica aquí que debe darnos alrededor de 0.16 amperios. Conectamos nuestra fuente y hacemos la medición. Sería tomar desde este punto hasta este punto. Ahí nos da 0.1415, está correcto aproximadamente. Vamos y procedemos a desconectar la fuente para arreglar el circuito. Lo colocamos como estaba. Ahora vamos a medir la corriente I6, que es la que pasa por el voltaje, disculpe, la resistencia de 24 ohmios. Esta, según nuestros cálculos, nos debe dar 0.11 amperios. Procedemos, es esta de aquí, la roja, la sacamos. Ahí está listo, verificamos que no haya ningún componente suelto. Procedemos a conectar. Conectamos aquí también y hacemos la medición. Sería tomar desde aquí hasta aquí. Ahí nos dice 0.10, 0.11 amperios, lo que está correcto. Desconectamos la fuente y colocamos nuevamente como estaba la resistencia. Bien, entonces, ¿qué sigue? Medir la corriente I5, que nos debe dar 0.67 amperios. ¿Cuál es esta corriente? Bien, la que pasa por estas dos resistencias en paralelo, entre la resistencia de 12 y 4 ohmios, que es esta de aquí, que tuvimos que poner dos en paralelo para que nos dieran los 4 ohmios, y esta de aquí, que es la de 12 ohmios. Entonces procedemos, desconectamos aquí. Según nuestros cálculos nos indican, deben dar 0.67 amperios. Conectamos la fuente
y medimos. .79, un poquito por arriba. Vamos entonces a medir la siguiente corriente, que sería la corriente I7, que pasa por la resistencia de 12 ohmios, y la corriente I8, que pasa por la de 4 ohmios. Procedemos a desconectar la fuente. Sacamos esta resistencia, ponemos el cable nuevamente donde estaba. Conectamos nuestra fuente. Y hacemos la medición. De aquí a aquí nos da 0.59, y en este caso nos debe dar I8, que es la de 4 ohmios, 0.49. Está 10 miliamperios un poquito más arriba. Procedemos a desconectar para volver a medir lo que es la última resistencia. La de 12 ohmios. Con esta nos indica que nos debe dar 0.16 amperios. Procedemos a conectar nuestra fuente. Procedemos y medimos 0.14 amperios. De acuerdo, volvemos y arreglamos el circuito. Nos indicó cerca de esos 0.16 amperios. Entonces procedemos a medir la siguiente. 0.40. ok, esta era la de anteriormente, está bien. ¿Qué pasa? Ahora vamos a proceder a medir los voltajes en el circuito. Vamos a colocar el circuito como estaba anteriormente. Y vamos a colocar nuestro tester en escala de voltaje. Cambiamos a la sonda a la entrada de voltaje y estamos listos ya para medir. ¿Qué vamos a medir primero? El voltaje 1, que no es más que el voltaje que cae en la resistencia de 4 ohmios, que es esta de aquí, voltaje 1. Procedemos a medirla. Primero conectamos nuestra fuente. Esta nos da 1 voltio. Nos debe dar 1.32, lo que está un poco cercano. Seguimos con la siguiente, que sería el voltaje en la resistencia de 10 ohmios, que es esta de aquí. Esta nos debe dar 0.5. .44, está correctamente. La resistencia de 20 ohmios nos debe dar al menos 1 voltio. La de 20 ohmios sería esta de aquí.
1 voltio. Bien. Y la de 18 ohmios nos debe dar 0.9, aproximadamente 1 voltio estaría dando también. Es esta de aquí, procedemos a medirla. 0.9, correcto. Bien, entonces seguiría lo que es el voltaje número 6, que es la resistencia de 24, que está en paralelo con la de 16 ohmios, lo que sería casi, bueno, sería el mismo voltaje. Aquí nos indica que debe dar 2.18 voltios. Ahí nos indica 2.32, 35, lo que está medianamente correcto. Entonces iríamos con los últimos voltajes, que sería el voltaje en la resistencia de 3 ohmios, que debe darnos 2.01 voltios o 2 voltios. Y la última resistencia, que sería la resistencia en el voltaje 8, que es la que nos da 1.99 voltios, que no sería más que en la resistencia o la combinación de la resistencia de 12 ohmios y 4 ohmios, que están en paralelo. Serían las... nos disculpa por el corte, debido a que la cámara se quedó sin batería, el celular. Vamos a hacer las dos últimas mediciones. B9, que sería la resistencia de 3 ohmios, y B8, que sería estas dos resistencias en paralelo. Aquí están, procedemos a medir. La de 3 ohmios primero nos da 1.73 y la de voltaje 8 nos da 2.1. Ahí ya estaría más o menos correctamente 2.2. ¿Qué pasa? Ya en ese caso estarían dando cerca. ¿Qué pasa en este caso? Debido a condiciones como son el valor de las resistencias, muchas veces puede cambiar lo que es el valor que puede dar junto con el voltaje. Tengamos en cuenta que las resistencias no son perfectas. En este caso, esta, al ser de 12 ohmios y 4 ohmios, al momento de que son operadas, nos dan 4 o 12 ohmios, 3 ohmios ambas resistencias, por lo que va a haber las dos serían de 3 ohmios aquí y 3 ohmios aquí, por lo que darían una caída similar, como se puede ver en los cálculos. ¿Qué pasa? Que debido a que como las resistencias no son perfectas, hay veces en que una puede coger más voltaje que otra, debido a que están en serie. Una de estas resistencias, en vez de 4 ohmios, de 3 ohmios, disculpen, estarían dando 2 ohmios o 3 ohmios. Sin nada más de mi parte, este ha sido la entrega de mi del proyecto final. Tengan todos ustedes un feliz resto del día. Giancarlos Méndez le asistió.